Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el juicio de Dios a través de la maldad. El Dios soberano puede reprender el pecado sirviéndose de instrumentos o de medios indignos o malos para ejecutar sus juicios. El verdugo que ejecuta el castigo divino, como una especie de cirujano que corta un miembro gangrenado, puede ser igualmente malo o aún peor que la persona o el pueblo que es objeto del castigo. Esto puede sorprender y no ser entendido por aquellos que reciben la reprensión divina. Es duro ver que quien te azota por tu pecado es peor que tú y merece el doble o el triple de castigo que tú. ¿Qué podemos decir a esto? Que Dios es un juez justo que reprende el pecado y que reprende con mayor dureza la maldad de aquellos que deberían estar muy lejos de la maldad por los compromisos de fe adquiridos y mantenidos previamente con la justicia y con la verdad. Estudiaremos unos textos bíblicos donde esta enseñanza aparece descrita en detalle. Asael fue un malo usado por Dios para juicio sin saberse instrumento de Dios. El rey sirio Ben-Hadad estaba enfermo y envió a su general Asael a preguntar al profeta Eliseo si sanaría. Ben-Hadad era adorador del dios Rimón, como todos los sirios, pero él pensó en consultar a Eliseo, profeta de Jehová, para preguntarle si sanaría de su enfermedad. En segundo de Reyes 8, 7 al 8 se nos dice que Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Nos preguntamos cómo es que este rey sirio pagano quiso consultar a un profeta de Dios sobre su enfermedad. Pero seguramente esto fue debido a la influencia del general sirio Naamán, quien en su enfermedad habló al rey de Siria, de su posible sanidad a través del profeta Eliseo. En segundo de Reyes 5, 4 al 6, se nos dice que yendo Naamán a su señor, le relató: así ha dicho una muchacha. Y le dijo el rey de Siria: ve. Y salió llevando plata y oro y vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Por tanto, el rey sirio había sido testigo de la sanidad de su general Naamán a través del profeta. Y ahora, estando él enfermo, decide acudir también al profeta. Ahora el propio rey, estando enfermo, decide consultar al profeta Eliseo con mucho respeto y consideración. Nos dice en segundo de Reyes 8:9 que tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y el profeta Eliseo le dice a Hazael que el rey sirio Ben-Hadad moriría. Dios le mostró a Hazael por Eliseo que el rey Ben-Hadad sanaría de su enfermedad, pero que moriría por otra causa. Pero no le dijo a Hazael
que sería él mismo quien lo mataría. En 2 de Reyes 8 al 10 se dice que Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Es decir, de aquella enfermedad que tenía, sanaría. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Por otra causa, moriría. No de la enfermedad de la cual consultaba al profeta, de esa enfermedad no moriría, sanaría de ella, pero moriría por otra causa. Hazael entendió que el rey Ben-Hadad no moriría pronto y lo mató, aparentando que murió por la enfermedad, seguramente porque este hombre, Hazael, tenía ansias y prisas en ocupar el trono de Siria. En 2 de Reyes 8, 14 al 15 se nos dice que Hazael fue a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Por tanto, el profeta dijo que el rey sirio moriría, no le dijo a Hazael de qué, y efectivamente murió, porque Hazael mismo lo mataría. Pero sobre todo el profeta Eliseo supo que Hazael sería un criminal no solo de su rey, sino un criminal de guerra, un instrumento del juicio divino para castigar al rebelde pueblo de Dios. Y esto le hizo sentir pena y tristeza. El profeta sintió mucho dolor cuando contempló en esa especie de visión que tuvo, que la persona que tenía delante, Hazael, sería un verdugo terrible del pueblo de Dios. Y nos dice el 2 de Reyes 8, 11 al 12, que el varón de Dios le miró fijamente y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Eliseo llora porque ve el terrible juicio que Dios haría con Israel a través del malvado Hazael. 2 de Reyes 8, 12 al 13. Sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus jóvenes, a sus niños, a sus mujeres encintas. Y Hazael dijo: ¿es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Así pues, este hombre se convertiría no solo en rey de Siria, sino en el malvado rey de Siria que haría mucho daño al pueblo de Israel. Y esto lo haría en nombre de Dios. No él se sentiría un siervo de Dios, ni muchísimo menos, pero Dios había movido los hilos para que todo fuera así, para castigar a su pueblo rebelde, desobediente e idólatra. Los malvados, como Hazael y otros que menciona la Biblia, y muchos que se mencionan en la historia, los malvados que ejecutan los castigos de Dios, no son conscientes de que sirven a Dios, de que son instrumentos de Dios, de que están ejecutando juicios de Dios, en ninguna manera. Los malvados que ejecutan castigos a otros seres humanos lo hacen llevados por su propia maldad, por su propio corazón perverso. Hablando de otro malo, en este caso de un pueblo, de una nación, los asirios. No confundamos a los asirios con los sirios, eran dos pueblos distintos. Pues en Isaías 10, 5 al 7 se dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino desarraigar y cortar. Los asirios serían un pueblo usado por Dios para castigar a su pueblo Israel, tanto a Israel del norte, a las tribus del norte,
y produciendo incluso la caída de Israel del norte, sino incluso después a Judá. Por tanto, este Hazael es un malo que Dios eleva al trono de Siria y del cual Dios se va a servir para castigar a su pueblo. Más tarde, ya siendo Hazael rey de Siria, luchó contra Israel y contra Judá. Ocosías, hijo de Josafat, emparentó como yerno de Acab, y esto le hizo ser una persona mala. El que se junta con malos termina siendo tan malo como ellos. En 2 de Reyes 8, 25 al 27 se nos dice que en el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, y anduvo en el camino de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Por tanto, cuando Dios levanta a este hombre, Hazael, como rey de Siria, se produce la contaminación de Judá por parentesco con Israel, y ambos pueblos, Israel del norte e Israel del sur, Samaria y Jerusalén, ambos pueblos se convierten en pecadores contra Dios, en hacer en todas las cosas lo malo ante los ojos de Dios. Y es en ese contexto que Dios levanta a Hazael como rey de Siria, a este malo y criminal Hazael como rey de Siria. Es en este contexto que el pueblo de Dios se convierte en un pueblo pecador, empedernido, rebelde, recalcitrante. Y es de esa manera que Dios va a servirse de Hazael para castigar a estos reinos que formaban el pueblo de Dios. Los reyes Ocosías y Jorán, estos dos reyes del norte y del sur, empezaron a recibir el castigo divino a través de el rey sirio Hazael, este nuevo rey sirio Hazael. En 2 de Reyes 8, 28 al 29 se nos dice que Ocosías fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, contra Hazael, y los sirios hirieron a Jorán, y se volvió para curarse de las heridas, y descendió Ocosías a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Los castigos de Dios tienen fases. Hazael fue la primera para estos reyes malos. Más tarde vendrían otros reinos, otros personajes que también castigarían a Israel del norte y a Judá, pero con este rey comienza la primera fase del castigo del pueblo rebelde. Otro instrumento de castigo, además de Hazael, fue Jehú. Hay una pequeña diferencia, lo único. Hazael fue un hombre malo que Dios usó para castigo de su pueblo, pero él nunca supo que era un instrumento de Dios. Nunca. Él hacía lo malo que quería, él se guiaba por su corazón perverso, por sus ansias y sus deseos expansionistas, militares, económicos, de obtener algún tipo de beneficio del pueblo de Dios. Mientras que el siguiente personaje, Jehú, fue otro malo usado por Dios para su juicio y castigo a Israel. Pero la diferencia entre Jehú y Hazael es que Jehú sí supo que era un instrumento de Dios. A pesar de ser un hombre malo y perverso también, Jehú supo que Dios le estaba usando. Jehú fue un príncipe del ejército hebreo, ungido por rey de Israel del norte. Jehú fue ungido por rey en nombre de Dios por mandato del profeta Eliseo.
Nos dice en Segundo de Reyes 9:1 al 3 y 6 que el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: toma esta redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Por tanto, el propio Dios ungió a Jehú a través del profeta Eliseo como rey de Israel del norte. Y Jehú fue un instrumento de Dios para cumplir el castigo sobre la casa de Acab, el linaje de Acab, el rey anterior de Israel del norte y su linaje. En Segundo de Reyes 9, 7 y 10 se nos dice que se le dijo: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. La comerán los perros y no habrá quien la sepulte. Por tanto, a este hombre se le dijo que tenía que castigar a la casa de Acab. Acab, recuerden, había sido un rey malo, muy malo, de Israel del norte. Y su esposa Jezabel había sido una mujer muy idólatra, muy perversa, que había perseguido a los profetas de Dios. Y ahora Dios levanta a Jehú como rey, a este príncipe como rey, y lo primero que le dice es que tiene que castigar a la casa de Acab. Así lo había también presagiado el profeta Elías. El profeta Elías advirtió en numerosas ocasiones a Acab y a Jezabel del juicio que les vendría. En Primero de Reyes 21, 20 y 22 se nos dice que Elías respondió: has hecho lo malo delante de Jehová, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Por tanto, el profeta Elías advirtió a estos malvados reyes de que su pecado sería castigado. Y ahora Dios, a través de Eliseo, pone a Jehú como rey de Israel y le pide que castigue a la casa de Acab. Y Jehú ejecutó a toda la familia del rey Acab, y lo hizo sabiéndose instrumento de Dios. En primer lugar, mató al rey Jorán de Israel y al rey Ocosías de Judá, hijo y yerno de Acab, y cuñados el uno del otro. Esto requería un determinado talante moral. Había que ser bastante soberbio, bastante eh, echado para adelante, como decimos nosotros coloquialmente, para atentar contra la vida de dos reyes. Pero Jehú lo hizo. Segundo de Reyes 9, 24 al 27. Y Jehú hirió a Jorán y dijo a su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. El rey de Judá huyó y le hirieron, y Ocosías murió. Por tanto, Jehú mató al rey de Israel y al rey de Judá. En segundo lugar, Jehú ejecutó a Jezabel, la esposa de Acab, sintiendo que cumplía la palabra de Dios. En segundo de Reyes 9, 30, 33, 35 y 36 se nos dice que vino Jehú a Jezabel y dijo: echadla abajo, y la atropelló. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron más que la calavera, pies y manos. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, por medio de su siervo Elías, que dijo: comerán los perros la carne de Jezabel. Y en tercer lugar, Jehú mató al resto de la descendencia de Acab, y lo hizo con igual criterio, sintiéndose instrumento de Dios. En segundo de Reyes 10, 1, 6 al 7, 10 y 17, se nos dice:
Tenía Acab 70 hijos, y Jehú escribió a los principales de Jezreel diciendo: tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí. Y ellos los degollaron. Y dijo: sabed que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Mató a toda la descendencia de la casa de Acab. No solo para cumplir el mandato de Dios, sino también para asegurarse que ningún heredero del trono reclamaba el reino. Jehú luchó contra la idolatría con mano dura, engaño, violencia y astucia. A la idolatría de Jezabel y de Acab, curiosamente. No contra toda la idolatría, sino a la idolatría de la casa de Acab. Solo una persona mala como Jehú puede castigar la impiedad de Acab y de Jezabel de la misma manera impía y mala. Es decir, Acab y Jezabel recibieron el mal que habían sembrado. Y para ello tenía que ser otro malo quien les diera lo que ellos habían sembrado. Por eso, cuando vemos conflictos, cosas que pasan entre las personas, enemistades, problemas, pleitos, no siempre en los conflictos hay una parte mala y otra buena. A veces puede haber una parte mala y otra buena, pero no siempre. A veces las dos partes pueden ser malas. Y la una puede ser un instrumento de juicio para la otra. Ahora mismo está habiendo una guerra entre Israel y Hamás. Y hay quien quiere ver un bueno y un malo en esa historia. Y lógicamente vemos por los mismos acontecimientos que las dos partes están en igualdad de condiciones. Una parte mala puede ser instrumento de juicio para la otra parte mala. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si Dios no se sirviera de los malos, no podría castigar a los malos, a otros malos. ¿Por qué? Porque una persona que hace el mal, que siembra el mal, debe recoger el mal. Y solo otro malo puede darle el mal que sembró. Por eso Jehú fue un instrumento de castigo para el mal, devolviendo mal por mal. Con la mentira, Jehú dijo ser el mayor adorador de Baal para engañar a los falsos profetas de Baal y reunirlos. Quiero que veamos un pequeño acontecimiento que sucedió con Jehú. Él quiso matar a los profetas de Baal, los profetas de Acab, los profetas de Jezabel. Quiso matarlos. Y para ello, él planeó reunirlos. Y para reunirlos se sirvió de la mentira. Dice Segundo de Reyes 10:18. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Bueno, esto no sabemos que no era verdad. Jehú no era un adorador de Baal. Era un hombre idólatra también, como veremos, pero no un adorador de Baal. Los idólatras adoran unas veces a unos ídolos y otros idólatras adoran a otros ídolos. No todos los idólatras adoran a los mismos ídolos. Pues bien, Jehú se proclamó como el mayor adorador de Baal ante el pueblo.
Pero todo eso era una estratagema. Con amenazas, Jehú procuró que los profetas de Baal se concentrasen, se reuniesen para dar culto al ídolo, a Baal. Y una vez reunidos, una vez juntos, matarlos. Por tanto, Jehú se servía de la mentira, se servía del engaño, se servía de la violencia para ejecutar sus malvados planes. En segundo de Reyes 10, 19 al 20, dijo: llamadme a todos los profetas de Baal, sus siervos y sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honran a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Jehú engañó a los profetas de Baal. Les dijo que él era el mayor adorador de Baal. Convocó un acto de adoración a Baal y a todos los profetas de Baal, haciéndoles creer que se iba a adorar a Baal, pero todo era una estratagema para matar a los profetas de Baal. Con astucia, Jehú hizo todo aquello. Pero él no quería matar a ningún profeta verdadero, solamente a los profetas de Baal. Y nos dice en 2 de Reyes 10:23 que entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Fíjense qué interesante lo que acabamos de leer. Interesante porque no sabemos por qué hizo esto. Un hombre malo como Jehú, pues no tenía motivos para salvar a los profetas de Dios. Pero de alguna manera, él, con maldad, con mentira, con engaño, con violencia, estaba haciendo todo aquello y no quería ofender a Jehová de alguna manera. Y cuando llegó el momento, con mucha dureza, Jehú mandó matar a los profetas de Baal y destruir sus ídolos y su templo. En 2 de Reyes 10, 24 al 25 y 27 al 28, se nos dice: cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Convertir en letrinas un templo era una forma de ofenderlo, de ofender más al templo, a su Dios, a sus adoradores. Pues bien, Jehú mató a los profetas de Baal, destruyó al ídolo de Baal, destruyó el templo de Baal y lo convirtió todo en letrinas. Todo esto puede ser que lleve a alguien a pensar que, bueno, que Jehú tenía algún tipo de temor de Dios y algún tipo de deseo de hacer el bien y la justicia, pero no. Él siguió pecando, siguió siendo idólatra de otros dioses falsos que habían en Israel del norte. Siguió siendo apóstata de Dios, alguien que abandona a Dios, que no le toma en cuenta en su vida. En 2 de Reyes 10, 29 al 31, se dice: con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro. Y Jehová dijo a Jehú: has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Por tanto, Jehú es un malo que hizo
la voluntad de Dios en un aspecto, solamente en un aspecto de su vida, que fue castigar a la casa de Acab, castigar a Baal, al ídolo, al templo de Baal, a este dios falso, pagano. En esto Jehú hizo lo que quería Dios. Y lo hizo conscientemente, pero no porque se hubiera convertido a Dios, no porque tuviera fe en Dios, ni nada por el estilo. Lo hizo sencillamente porque Dios le movió a ello. Por tanto, hemos visto dos malos, Asael y Jehú, dos malos que sirvieron desde su maldad al juicio de Dios para castigar a otros malos igualmente malos que ellos. En definitiva, hemos hablado del juicio de Dios a través de la maldad. En primer lugar, vimos que Asael fue un malo usado por Dios para juicio, sin saberse instrumento de él. Ben-Hadad estaba enfermo y envió a Asael a preguntar a Eliseo si sanaría, pero no moriría de la enfermedad que tenía, sino que sería asesinado por Asael. Pero sobre todo Eliseo ve que el malvado Asael sería un instrumento del juicio y castigo de Dios para Israel y para Judá en tiempos de malos reyes. En un conflicto puede ser que no haya parte buena y mala, puede ser que las dos partes sean malas. Jehú fue otro malo usado por Dios para juicio de su pueblo rebelde y pecador. Pero la diferencia entre Jehú y Asael es que él sí se sabía instrumento de Dios. Jehú fue un príncipe del ejército de Israel del norte, ungido por rey para acabar con el juicio anunciado sobre la casa de Acab. Jehú ejecutó a toda la familia del rey Acab, sabiéndose instrumento de Dios. Jehú luchó contra la idolatría, luchó contra Baal, luchó contra todo lo vinculado a él, con mano dura, con engaño, violencia y astucia. Solo un malo puede castigar la maldad con la maldad. En Romanos 2:5 se dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estimados hermanos y amigos, con el estudio de hoy hemos aprendido que Dios reprende el pecado y que para castigar a aquellos que son malos, recalcitrantes, obstinados, duros de corazón, usa a otros que son tan malos como ellos. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes a entender tus inescrutables caminos, por los que siendo tú un Dios santo, muy santo y justo y bueno, a veces te sirves de los malos sin tener nada que ver con ellos, te sirves de la libre voluntad y conducta de los malos para castigar a otros malos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Gracias, Señor, porque sabemos también que tú solo te ocupas personalmente de tus hijos, de los tuyos, te ocupas tú mismo o usando medios distintos para volvernos a ti si nos descarriamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la sanidad que sigues dando, por los cuidados a los enfermos, a los mayores, a los afligidos,
a los fríos, a los débiles. Bendice, Señor, a los que están buscando trabajo o casa, o quieren salir adelante en la vida. Bendice, Señor, a todo tu pueblo. Guárdanos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.